Bueno, pues excelente noche a todos. Gracias a los que hoy nos acompañan a nuestro taller de Isis sin Velo. Vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 6, que hemos venido hablando pues continuamente del magnetismo animal, del espiritismo, de la akasha. Hemos estado hablando también de la alquimia y de algún modo hemos visto cómo todos estos temas se relacionan unos con otros. Temas que parecieran no tuvieran nada que ver, pues resulta que sí, que al final todo es la misma cosa, pero vista desde diferentes perspectivas. Y bueno, pues vamos a iniciar, vamos a continuar con nuestra lectura. Voy a compartir pantalla y si gustan, pues yo voy a leer el primer párrafo y de ahí nos vamos siguiendo. A ver, me parece que nos habíamos quedado aquí. A ver, creo que sí se ve, ¿verdad? Vale. Ujú. Sí, me parece que llegamos hasta este. Hablamos hasta la parte del dos linajes de la profecía, que había un linaje de la profecía, no sé si recordaban que habíamos dicho que había uno como consciente y otro inconsciente, uno que era mediúmnico y otro es como el de los adeptos, ¿no? Que entran en este estado de interacción con la parte sutil de la luz astral, totalmente conscientes de lo que está pasando. Ahora, entonces estaríamos empezando desde aquí y pues voy a empezar a leer. Y comenzamos. Y dice, insistiendo en sus argumentos, dice Cox, recordemos que era el científico que hablaba, creo, la parte de que para él había sí una fuerza que le llamaba, creo que fuerza psíquica, y que Cox decía que esta era una fuerza que solo venía de, digamos, de la mente del medium, que el medium provocaba todo, ¿no? Y que ya habíamos visto que era difícil que el medium la provocara porque pues, el medium estaba en un estado, pues como casi cataléptico, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona que está en ese estado puede tener fuerza de voluntad para lograr algo? Entonces, regresamos con Cox y dice Cox, los más ardientes espiritistas admiten la fuerza psíquica bajo la impropia denominación de magnetismo, con el cual no tiene analogía alguna, porque afirman que los espíritus de los difuntos solo pueden realizar los actos que se atribuyen valiéndose del magnetismo, entre paréntesis, fuerza psíquica del medium. Entonces, aquí vemos la otra opinión, ¿no? Por el polo opuesto son los espiritistas que dicen todo lo que viene de estos fenómenos es por los espíritus y los espíritus pues utilizan justo al medium, pues valga la redundancia, como medio. Y seguimos. Con otra mala inteligencia, tropezamos aquí al dar nombres distintos a la misma energía. Si hasta el siglo XVIII no formaron cuerpo de ciencia los estudios sobre la electricidad, diremos que esta energía no existió antes de entonces, cuando bien pudiera demostrarse que ya la conocieron los hebreos, pues de la propia suerte han sido siempre idénticos el magnetismo y la electricidad. Por más que las ciencias experimentales no adviertan esta identidad, no advirtieran esta identidad hasta el año 1819, si una barra de acero puede emanarse por la acción de una corriente eléctrica, cabe también que en las sesiones espiritistas es el medium el conductor de una corriente. De modo que la inteligencia directora de la fuerza psíquica determina flujos eléctricos en las ondas etéreas y valiéndose del medium como conductor actualiza el magnetismo latente en la atmósfera del salón de sesiones. La palabra magnetismo es tan propia como otra cualquiera, mientras la ciencia descubre algo más que un agente hipotético dotado de propiedades problemáticas. Vale, pues aquí como ven, Elena Blavatsky hace como un paralelismo entre el magnetismo que conocemos, el magnetismo, digamos, asociado a como la electricidad, y por otra parte el magnetismo de las sesiones de los mediums. Y básicamente lo que dices es lo mismo, o sea, como es arriba es abajo, y si uno hasta ahora lo reconocieron, porque antes la electricidad no la reconocían, no la conocían como una fuerza, si ya reconocieron a la electricidad, ¿por qué descartar que esto también pueda ser un magnetismo? Que lo que pasa con los mediums también pueda ser un fenómeno magnético. Y bueno, ahora sí damos pie a participaciones de estos dos párrafos.
¿Alguien que guste participar con lo que entendió? Bueno, perdón, mira, hay una amiga que entró, que se llama Almita. No la ubico ahorita, me dice que ya está, pero me dice que no escucha. No sé dónde le deba de subir el volumen. Ya dije que le sube el volumen, pero pues no me dice que no escuche, entonces yo no le sé muy bien a esta cosa. Yo le dije que le suba, nada más, no sé si ya está escuchando. Perdón que interrumpa. ¿Sabes que Rosy, a veces hay interferencia de acuerdo a las pestañas que ella tenga en su computadora? Dile que se salga todo, que apague todo y que vuelva a entrar. Sí, Ok, yo creo que nena sería Gaby, lo le mejor. Si digo. no escucha, mejor que apague todo o reinicie. O que desconecte si tiene una bocina y la vuelva a conectar. Y bueno, vamos a retomar el hilo de este párrafo. Tenemos una mano levantada de Connie. Adelante, Connie, por favor. Nada más un breve comentario, que cuando hay una corriente eléctrica, hay un campo magnético o viceversa. Y entonces, esto es prácticamente lo que este párrafo, bueno, yo lo capté así, que es lo que nos está diciendo, porque es, por ejemplo, en los cables de luz, de esos que están en la calle o que van de las torresotas, esas que hay, en noches oscuras se forma un halo que cubre como si fuera un anillo luminoso, y a eso se le llama efecto corona. Y es precisamente por eso. Hay un campo magnético. ¿Por qué? Porque hay una corriente eléctrica. Esa es la demostración del campo magnético en este caso, el efecto corona. Es todo. Gracias. Perfecto, Connie. Muchas gracias por profundizar más justo en este fenómeno. ¿Alguna otra participación? Vale, pues este párrafo la verdad es que tampoco tiene como que gran tema. O sea, este párrafo, o sea, lo que aquí nos está diciendo, y creo que la clave es este primer párrafo, nos está diciendo, esto es una crítica ácida que está haciendo Elena Blavatsky a Cox, porque Cox como que dice, es que esta fuerza, están mal los espiritistas en llamarle magnetismo. No es espiritismo, es para mí fuerza psíquica. Y aquí la crítica ácida que hace Elena Blavatsky es, pero claro claro que es magnetismo. Si así como la electricidad genera un campo magnético y hay un metal que se vuelve el conductor que dispara ese campo magnético que lo provoca, pues del mismo modo el medium, en este caso el medium es equivalente a la placa metálica que va a ser el conductor de esta fuerza. Entonces, básicamente lo que dice Elena Blavatsky es, ¿cómo me vas a decir que esto no es magnetismo? Esto por supuesto que es magnetismo y no tiene sentido que les estén dando a esta fuerza tantos nombres diferentes, lo cual va a generar más confusión. Recordemos que Cox a esta fuerza le llamaba fuerza psíquica, o sea, como que él le puso su propio nombre, ¿no? Y justo de ahí viene el tema de Elena Blavatsky, de ojo, pues, o sea, no confundir, claro que es magnetismo. Vale, y hay la segunda participación y última de este párrafo sería de Elsa. Adelante, Elsa, por favor. Gracias, Manuel. Hola, buenas noches. A ver, lo que se me viene a la mente son todas estas terapias alternativas, precisamente de magnetoterapia, donde el especialista, tomado de manera seria, ¿sí? Puede alinear a las terminales nerviosas, ahorita se me fue el nombre de la acupuntura, para poder ayudar a esta persona a que sane, sobre todo cuando somatiza alguna emoción. Entonces, precisamente alude a estos campos magnéticos que tenemos los seres humanos, algunos más fuertes, algunos menos fuertes. Perfecto, Elsa. Pues sí, ese es un muy buen ejemplo de este tipo de casos.
aquí lo están hablando como en el sentido del espiritismo, pero yo creo que lo mismo aplica, ¿no? O sea, al final, pues nosotros generamos corrientes magnéticas, aunque no sean cuantificadas o medidas de la misma forma que otro tipo de corrientes. Pero ahí están finalmente, ¿no? Que es también eso mismo, probablemente con variaciones, pero algo similar es justamente lo que hacía Mesmer, que Mesmer, mediante movimiento de imanes cerca del cuerpo de la persona, pues él creía que hacía fluir, digamos, la energía que estaba como estancada, como remolinos estancados. Perfecto, Elsa, mil gracias. Y voy a ir al siguiente, es página y página. Entonces voy a continuar con estos dos párrafos y seguimos. A este propósito, dice Cox, la diferencia entre los partidarios de la fuerza psíquica y los espiritistas consiste en que para nosotros no hay todavía suficiente prueba de un agente director distinto de la inteligencia del medium, ni hay tampoco prueba alguna de la actuación de los espíritus de los muertos. O sea, ese es como el planteamiento de Cox. De mientras no haya una forma objetiva de demostrar que aquí no intervienen los muertos, pues no podríamos aseverarlo, ¿no? Y lo descarta. Y sigue. De completo acuerdo estamos, o sea, está Elena Blavatsky con Cox en cuanto a la falta de pruebas de la intervención de los espíritus de los muertos. Hasta ahí le está dando la razón, pero después dice, pero en lo que al otro extremo atañe, no deja de ser extraña la negativa desde el momento en que abogan por la contraria un caudal de hechos, según se infiere de las siguientes palabras de Crookes, el otro científico que fue miembro de la Sociedad Teosófica. Y Crookes decía, en mis notas hallo tal superabundancia de pruebas y un sinfín de testimonios tan aplastantes que podría llenar con ellos varios números de la revista trimestral. Voy a seguir rápido para no perder el flujo de la idea. ¿Qué fue lo que encontró Crookes? Porque él dice que había muchísimos testimonios de que había algo más. Decía, pero veamos alguna de estas pruebas abrumadoras. Número 1, el movimiento de cuerpos muy pesados sin contacto ni esfuerzo mecánico. O sea, en estas sesiones se podía mover cosas como mesas, como sillas, sin necesidad de que alguien las tocara. Segundo, la percusión y otros sonidos, ruidos que aparecían de repente de las paredes, de abajo de la mesa de los espiritistas. Punto 3, la alteración del peso de los cuerpos. Recordemos que había ejercicios espiritistas donde de repente una silla pesaba muchísimo y ya nadie la podía mover, de repente crecía muchísimo el peso de la silla y nadie tenía la fuerza para moverla. Punto 4, movimiento de los cuerpos pesados a distancia del medium, lo que habíamos platicado. Levitación de muebles sin contacto, número 5. Número 6, este era más impactante aún, que la persona que muchas veces estaba en estado mediúmnico levitaba. Número 7, apariciones luminosas. Se dice que aparecía de repente como chispas de luz, como destellos de luz en las salas que usualmente eran oscuras. Octavo, aparición de manos luminosas o visibles a la luz astral. Aquí había sesiones espiritistas donde decían que justo de repente se veían como manos formadas como de éter o como de ectoplasma. Y bueno, está luego el punto 9, que es escritura directa por manos luminosas, aisladas y movidas inteligentemente. Y el número 10, apariciones y figuras espectrales. O sea, aquí el punto de Elena Blavatsky es, si Cox dice o descarta de antemano que descarta que pueden ser los muertos, y él asegura que solo debe de ser del medium, pues ¿cómo explica de ahí las figuras espectrales, figuras que probablemente ni el medium conocía? ¿Cómo hace el medium para que aparezcan estas chispas o estas luces similares a la luz astral? Y varios de estos fenómenos que vemos en estos 10 puntos es de lo que argumenta Elena Blavatsky, de bueno, a ver, pues tampoco deberías de descartarlo a priori. Y ya concluyendo esta parte, este hilo de idea, dice, todos estos fenómenos presenció y comprobó Crookes en su propia casa, con la suficiente escrupulosidad de observación para dar cuenta de ellos a la Sociedad Real de Londres, sin que el resultado correspondiera a sus convicciones,
según confiesa en la citada obra. Recordemos que Crookes al principio él no creía en el espiritismo y lo que él quería era encontrar los trucos. Y de ahí que cuando él establece una serie de sesiones, la primera regla que él pone es que las sesiones tenían que ser en su casa, donde él se asegurara que no iban a poder poner algún truco, alguna cosa en especial. Y bueno, y él se llevó al final la sorpresa de que pues no, nunca pudo encontrar el famoso truco de todo esto. Y bueno, ahora sí, que con esto dicho, ya avanzamos estos 2 párrafos, pasamos a comentarios. ¿Quién más nos quiere compartir de lo que hemos leído? Adelante, Caro, gracias. Hola Manuel, gracias, buenas noches. Aquí nos hablan de que por medio de la fuerza física y con el auxilio o ayuda de energías o fuerzas bajas, las entidades no humanas son las que generalmente los elementarios son las que hacen todo este tipo de trucos o como diríamos como magia, pero al final no son magia porque es la aplicación de causas naturales que activan las cosas pasivas mediante algo activo, que en este caso serían los elementarios que animan las formas o crean fenómenos psíquicos. Gracias. Perfecto, Caro, muchísimas gracias. Pues sí, pues justo probablemente de los puntos 7 al 10, pues pudieran ser atribuidos justo como bien dices a un elemental, que pudiera ser manipulado por alguna fuerza o por un elementario, cosas como justamente luces que aparezcan, como este efecto de las manos, como un aumento o decremento de la temperatura o de la humedad en el ambiente, el que se prenda, o mejor dicho, muchas veces más bien se apague una vela, efectos de viento, pues eso es como lo típico que pueden hacer los elementales. Entonces, justamente, Caro. Y bueno, ahora sí, ¿quién nos ayuda para leer lo siguiente? Yo puedo. Muchas gracias, Caro. Adelante. Además de los fenómenos enumerados, refiere Krug otros especiales en que le parece advertir la intervención de una inteligencia externa. Dice a este propósito: he visto a la medium, señorita Fox, dar una comunicación escrita y simultánea, otra por golpes alfabéticos, mientras conversaba con un tercero sobre asuntos del todo distintos de los anteriores. En otra sesión en que el medium era home, estando la sala a toda luz, atravesó por el aire una regla de escritorio que se vino hacia mi derecha para darme una comunicación. Iba yo pronunciando una tras otras las letras del alfabeto y al llegar a la necesaria para componer la palabra, me golpeaba la regla en la mano sin que el medium pudiera moverla, pues se hallaba a bastante distancia. Entonces pregunté si la misma regla podría golpearme la mano para dar la comunicación según el alfabeto Morse. Y en efecto, así lo hizo, con la particularidad de que nadie había allí que conociese el alfabeto Morse, y aún yo no lo dominaba por completo. Esto me convenció de que forzosamente daba la comunicación un experto manipulador del aparato Morse, quien quiera que fuese. Poco después, en mi propio aposento y a plena luz, manifesté el deseo de que la misma regla diese otra comunicación. Había sobre la mesa un lápiz, una regla de madera y varias hojas de papel. De pronto, se mueve el lápiz a saltos inseguros hacia el papel y cae sobre este. Nuevamente vuelve a levantarse y a caer por 3 veces, hasta que la regla de madera se levantó unos cuantos centímetros sobre la mesa y se movió hacia el lápiz, que entonces se levantó de nuevo, y advertí que regla y lápiz en recíproco apoyo se esforzaban en escribir sobre el papel sin conseguirlo. Pero tras 2 infructuosas tentativas, observé que la regla regresaba a su sitio y el lápiz caía sobre la mesa. Acto continuo, recibí una comunicación alfabética que decía: hemos intentado hacer lo que pedíais, pero se nos han agotado las fuerzas. El plural, hemos, se refería evidentemente a los aliados esfuerzos inteligentes del lápiz y de la regla, de lo que se infiere la intervención de 2 fuerzas psíquicas. Vale, pues este punto está más interesante, ¿no? Este experimento que hizo Crookes,
¿Quién nos quiere comentar lo que entendió del experimento? ¿Cómo se lo imagina? Adelante, Juan. Este, primero, en realidad, estamos hablando de que el medium no puede ser, sino que son elementarios los que pueden mover la regla. Y me llama la atención que dice en plural, hemos, o sea, que había más de uno manifestándose ahí y que tenía y que para esto esa fuerza les ocasiona, o el movimiento les ocasiona un desgaste, tanto así que les agota la energía. Entonces, tienen un actuar limitado en cuanto a cosas que pueden realizar. Es cuanto de esa pregunta es la que me llama la atención. Vale, pues muchísimas gracias, Juan. Pues justamente, ¿no? Yo creo que, no sé, asumiendo, supongamos la hipótesis de que fuera verdad este tema de las cartas de los Mahatmas que con apoyo de Elena Blavatsky se precipitaban, pues yo me imagino que no, pues no lo hacían con cualquiera, pues no por un tema de un cariño especial a Elena Blavatsky, ¿no? Yo creo que más bien, por ejemplo, Elena Blavatsky tenía una tremenda fuerza psíquica que con ninguna otra persona cercana a ese grupo, los maestros iban a poder precipitar una carta. Por tanto, este tipo de fenómenos, como lo que vemos en este párrafo, probablemente requieren un nivel de, ¿cómo decirlo? Pues una voluntad muy grande de quien lo dirige, pero también un medio, o sea, un medio con suficiente energía que pueda canalizar demasiada energía para que este fenómeno se produzca. Entonces ahí es donde entra también la importancia del medium, ¿no? Para que este tipo de fenómenos se dieran, muy probablemente los mediums que estaban en las sesiones de Crux, pues no eran cualquier mediums, eran personas que digamos, psíquicamente eran potentes. Y bueno, sí está bastante Ok, interesante. entonces, como que el medium abre un portal, un canal o una puerta y que deja entrever y deja pasar por ahí la energía y la energía de ese medium hace que la otra fuerza psíquica se manifieste en este medio. ¿Es así? Algo así parece ser. Probablemente estemos hablando hasta de una combinación, ¿no? De un gran, llamémosle un gran intento de el que dirige al medium y pues el propio medium como un buen canal para que ese intento pues se Se fluctúe y manifiesta. trabaje con estas energías. Ok, Y bueno, tenemos una gracias. participación de Tere Ayala. Adelante, Tere, buenas noches, bienvenida. Gracias, Manuel. Buenas noches. Esta frase última que nos leyó Caro está entre comillas. Hemos intentado hacer lo que pedíais, pero se nos han agotado las fuerzas. Está interesante porque hay varios tipos de elementarios, ¿no? Entonces, ya sabemos que estos elementarios o pisachas no solamente son los que, bueno, son aquellos que ya murieron, pero dentro de los que ya murieron hay las excepciones a la regla, que son los suicidas y los accidentados. Esta frase como que alude a que se trata de alguna de estas dos últimas clases, porque el común de las pisachas, también se les llama, no tienen como una conciencia. Y aquí que le contesta tiene como cierta conciencia de lo que estaba haciendo, tratando de comunicarse. Entonces, los únicos que guardan ese tipo de conciencia de los desencarnados, digamos, son, por ejemplo, los suicidas, los accidentados, los magos negros y los mahatmas, ¿no? Porque, por ejemplo, los mahatmas ya no entran en el bardo como tal. O sea, ya sabemos que el bardo es a la muerte del cuerpo físico, en la entrada en Kamaloka, la gestación y después el devachan. Los mahatmas ya no tienen devachan, los magos negros tampoco, porque mueren y renacen, prácticamente son desalmados. Y en el caso de los accidentados y los suicidas, como mueren antes de tiempo, ellos sienten mucha apetencia por las reuniones mediúnicas. Entonces, dentro de estos elementarios puede ser
estas dos clases, o sea, no el muerto común y corriente, digamos, sino estas dos excepciones a la regla, ¿no? Los que se comunican, porque sí guarda una especie como de conciencia de lo que está ordenándosele o pidiéndose, ¿no? No así digamos, un desencarnado común y corriente que entra al bardo, porque sí es probable una comunicación, digamos que hasta ciertos meses después de la muerte, pero después de estos poquitos meses ocurre la segunda muerte y entonces lo que queda digamos, en Kamaloka, que es lo que se comunica, ya es como una serie de repeticiones, o sea, ya no tiene una conciencia porque ya se separó de Manas, ya ocurrió la segunda muerte, ¿no? Entonces, esa frase está curiosa porque como que no nos da más información hasta ahorita, hasta lo que nos han leído, de con quién se estaba comunicando él, ¿no? Gracias, Moni. Vale, pues muchísimas gracias, Tere, por esta extensión. Pues yo creo que lo que queda más preciso de tu comentario es que justo todo indica que por lo menos esa entidad o entidades, porque aquí hablamos en plural, pues sí que debieron de estar conscientes, ¿no? Entonces ahí eso sí justo reduce el abanico de posibilidades. Muchas gracias, Tere. Y hay la segunda y última participación de este párrafo sería de Rosy. Adelante, Rosy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, como me comenta Tere, los suicidas que están en esa vibración siempre buscan la forma de contactar, inclusive hasta de espantar a alguno que esté un poco sensible a poder penetrar a esos planos astrales que son bajos, ¿no? Pero dice la maestra Blavatsky que, por ejemplo, como dice Tere, que la gente accidentada, si es gente de buen corazón, que siempre hizo cosas buenas, vamos, que no es un alma así malvada, ¿no? Generalmente quedan dormidos como si fueran en la estación de un tren cuando sucede eso y se quedan, haz cuenta como si pasara el tren 2 estaciones, ellos se quedan. Y ya después llega un momento en que ya tienen ellos que despertar para continuar su proceso en el área de depuración, que es el Kamaloka, ¿no? Pero yo creo que generalmente son, como dicen los elementarios o las formas mentales los que se prestan para que el medium perciba que es el desencarnado, porque pues, el desencarnado ya está en otro lado. Eso es lo que me confunde un poco de lo que dice Crux, ¿no? Pero generalmente sabemos que el desencarnado, pues la esencia ya está en otra vibración y no es esa. Muchas veces son las formas mentales las que los mediums atraen o son los kamarrupas, que son los kamarrupas, son los cascarones astrales que ya no tienen nada, tienen la personalidad y la mente inferior con todas esas cosas densas, las que ellos tratan de llamar y se manifiestan, pero en realidad no es la entidad. Y bueno, pues lo que dice Tere, efectivamente, ¿no? Nada más era para completar esto, ¿no? Que andaba yo también con duda de lo de Crux. Gracias, Manu. Perfecto, Rosy. Pues muchas gracias. Pues es justo en la misma sintonía del comentario de Tere, que probablemente no estamos hablando de cascarones astrales, ya que nuestro entendimiento, pues hablándolo en mundano, pues un cascarón astral sería casi como como encontrarte un zombie, ¿no? O sea, es un ser que no tiene una conciencia humana ya y que se guía por sus impulsos, pues más instintivos, más inferiores. Entonces, difícilmente un ser de esos habría hecho esta frase, ¿no? O sea, que hasta se intentan comunicar, etcétera. Yo creo que si se intentara comunicar un cascarón astral, pues más bien sería como rayones, ¿no? O sea, algo sin ninguna, o sea, algo que no denotaría algún tipo de inteligencia. Y bueno, vamos al siguiente párrafo. ¿Quién nos puede ayudar con el siguiente? Juan, muchísimas gracias. Adelante. Ahí voy. En este caso, nada denota que el agente director fuese la inteligencia del medio. Antes, al contrario, hay indicios de que espíritus de difuntos o entidades inteligentes e invisibles movían la regla y el lápiz. Ciertamente, ¿qué tan impropio es llamar magnetismo como fuerza psíquica a la causa de este fenómeno? Pero es aplicable la primera denominación porque los fenómenos del magnetismo o hipnotismo trascendental son de la misma índole que los espíritas.
El círculo encantado del barón Dupotet y de Regazzoni. Está tan en pugna con la fisiología como la levitación de los objetos sin contacto puede estarlo con la mecánica. En el círculo encantado, los objetos, los experimentadores, entre los cuales había algunos académicos, no pudieron atravesar la curva trazada con yeso en el pavimento por el barón Dupotet y por un general ruso famoso por su escepticismo que quiso atravesarla, cayó presa de violentas convulsiones. Este fenómeno es análogo al de la mesa de poco peso que no pueden levantar varios hombres fornidos y que antes la rompen con sus esfuerzos. En ambos casos, el fluido magnético o fuerza psíquica de Cox opone resistencia a la inclusión en la del círculo limitado por la circunferencia de yeso y comunica extraordinariamente pensatez a la endeble mesa. Por lo tanto, de la analogía de efectos se infiere lógicamente la analogía de causas sin que por buen juicio valga la objeción alguna contra ello, pues que se negaran los hechos subsistiría la verdad del principio. Tiempo hubo de que todas las corporaciones académicas de la cristiandad negaban la existencia de las montañas lunares y de poco tacharan los académicos a quien se hubiese atrevido a decir que la vida alienta con mayor profusión en las profundidades oceánicas que en las alturas atmosféricas. El piadoso abate Amilgana solía decir en presencia de las masas semovientes, si el diablo afirma, de seguro miente. Tal vez podamos parafrasear el aforismo diciendo, si los científicos niegan, verdad segura. Perfecto, mil gracias, Juan. Bueno, pues aquí otra vez una crítica ácida de Elena Blavatsky a estos temas, y nos muestra Elena Blavatsky cómo en su concepción, pues todos estos fenómenos, el espiritismo y el magnetismo animal, ella los ve pues básicamente como dos denominaciones de una misma energía, un mismo trabajo. Vamos a ver a la parte de, vamos a revisar las participaciones, a ver quién nos quiere compartir algo. Y hay una mano levantada de Connie. Adelante, Connie, gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Manu. Yo tengo una pregunta que me inquieta desde el pasado párrafo. ¿Cómo se podría considerar a una manifestación que alguna persona, estando despierto, consciente e inconsciente, diera un mensaje que no le nace a él decir, que él en un momento, él o ella dijera, por decir algo, hay una reunión y alguien está en desacuerdo con algo, y él dice, no es lo que se quiera hacer, es lo que se tenga que hacer, y que alguien dijera, ¿por qué dices eso? Y él dice, ¿dije qué? Entonces, ¿cómo se podría considerar esa? Yo consideraría que es como un canalizador de un mensaje alrededor de ese entorno, pero ¿de dónde? ¿De quién? Pero fue haciendo acertada ese comentario de esa persona, dice, es que yo no sé qué dije, no sé qué quise decir. ¿Cómo se podría considerar ese un mensaje, una vinculación, no sé, una canalización? ¿Cómo podría ser? Muchas gracias. Uy, pues la pusiste difícil, Connie, porque pueden ser varias cosas. O sea, puede ser todo lo que comentas, puede ser una entidad externa, si la persona tiene dotes mediúmnicos, pero incluso pudiera ser un chispazo de inspiración de la persona. Recordemos que también hay momentos en que nuestro yo superior
nos da, nos transmite chispazos que de repente se dan las condiciones necesarias para que nos caiga como que esa información de nuestro yo superior, y ahí es donde vienen de repente los grandes momentos de inspiración, las grandes obras de arte, que a alguien de repente le salió una reflexión súper profunda y uno la ve y dice, ay, ¿a poco a mí se me ocurrió esto? Entonces, causas pues pueden ser muchísimas, Connie. Muchas gracias, Manu. Puede ser a eso, y ya es el caso más extremo, el de la psicología, ¿no? Que puede también un psicólogo decirte que puede ser también una situación, ya hay casos de múltiple personalidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, o sea, pueden ser muchísimas. Habría que conocer como el detalle del caso y ver, porque me imagino que estás compartiéndonos alguna experiencia que te tocó ver, te tocó vivir. Sí. Entonces habría que entender como todo el contexto, todo el detalle para ir, pues como que cerrando el abanico de posibilidades, porque sí pueden ser bastantes. Sí, porque en esa ocasión, en una reunión, había comentarios y alguien se paró y dijo, es que no es lo que quieran que se haga, es lo que tiene que ser. Y todos voltearon y lo vieron y dice, pues si no se está haciendo un consenso. Y le preguntaron, ¿por qué dice eso? ¿Por qué digo qué? Pues lo que acabas de decir, no sé qué dije. Entonces, pues todos se quedaron así como, ¿de qué se trata, no? Porque sí estaba, las palabras sí iban de acuerdo con la escena, o sea, no estaba fuera de. Entonces, pues se quedó así como, pues ya pasó, pero sí nos llamó mucho la atención porque dijimos, bueno, si él no dice, como dice, esto puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí se me viene a la mente que si pudiera ser algo así como, pues, un espiritismo, como dices tú, ¿no? Entonces, pues ya se dejó así, no se comentó nada, pero bueno, dije, bueno, a lo mejor alguien me puede sacar de la duda, pero de todos modos, fueron muy buenas tus opciones. Muchas gracias, Manu. No, ¿de qué, Connie? Al contrario. Y es que pueden ser demasiadas. Puede ser hasta la misma, que si todos los que estaban ahí, si varios de los que estaban ahí estaban ya fastidiados y decían, ya, es que tiene que hacerse esto, tiene que ser lo obvio, pues en una de esas, y una de las personas que estaban ahí, pues fue el que absorbió también ese pensamiento generado en la sala. Entonces, vaya, o sea, causas pueden ser muchísimas. Gracias, Manu. No, ¿de qué, Connie? Y vale. Pues, ¿qué creen? Ya acabamos. ¿Cómo ven? Ya acabamos el capítulo 6. Podemos empezar el capítulo 7. Creo que estamos a buen tiempo. Podremos, si les parece bien, avanzar los siguientes 20 minutos para irlo explorando. Y bueno, pues ya es un logro más, cara, ya, por fin. Ya estamos a a 2 de acabar nuestro esfuerzo. Vale, pues, ¿qué les parece? Vámonos tendidos ya con el 7, ¿no? Entonces, pues ya vimos este capítulo que hablaba mucho del tema del espiritismo, del magnetismo animal. Vamos a ver ahora qué ideas nos ofrece este nuevo capítulo. Tal vez al ver estos textos iniciales nos pudiéramos dar una idea de qué va a hablar, que dice, oh tú, causa primera, la menos comprendida, y la otra, ¿por qué esta placentera esperanza, este hondo deseo, este ardiente anhelo de inmortalidad? ¿Por qué el secreto temor, el íntimo espanto de caer en la nada? ¿Por qué se encoge el alma en sí misma y tiembla a la sola idea de la aniquilación? Es la divinidad que en nuestro interior se agita, es el cielo que señala nuestro porvenir y revela la inmortalidad del hombre, oh eternidad, encantadora y pavorosa idea de Addison. Y esta otra, hay otro mundo mejor de Kotzebue. O sea, parece que al menos viendo estas citas, ya lo confirmaremos, parece que el capítulo 7 nos va a hablar como de lo típico, ¿no? De dónde venimos, esta causa primera, y a dónde vamos, en qué acaba todo, ¿no? Tal vez aquí este capítulo puede que aborde temas de vida después de la muerte, puede que nos hable de temas del espíritu y hacia dónde se dirige, y bueno, pues va a estar interesante comenzar la lectura de este. Y comenzamos. ¿Quién gusta apoyar con la lectura de este primer párrafo? Yo, Manuel. Muchas gracias, Andrés. Adelante. Bueno, gracias.
después de conceder tanto espacio a las encontradas opiniones de los científicos respecto de los fenómenos psíquicos, justo es atender a las teorías de los alquimistas medievales, quienes, salvo raras excepciones, profesaban en este punto las mismas doctrinas de los antiguos filósofos, resumidas en la alquimia, la cábala caldeo-hebraica, los sistemas esotéricos de los magos y de los pitagóricos, y posteriormente las enseñanzas de los neoplatónicos y teurgos. Más adelante examinaremos las ideas de los gimnosófos indos y de los astrólogos caldeos, sin descuidarnos de poner de manifiesto las capitales verdades subyacentes en las mal comprendidas religiones de la antigüedad. Los 4 elementos de nuestros antepasados, tierra, aire, agua y fuego, significan para el estudiante de alquimia y magia o psicología antigua algo que jamás sospecharon los filósofos modernos. Conviene advertir que la llamada nigromancia o espiritismo, en cuanto atañe a la evocación de los difuntos, es práctica universalmente difundida en todos los países desde la más remota antigüedad. Gracias, Andrés. ¿Nos puedes ayudar igual con para completar la idea? Porque si no, creo que va a ser difícil todavía opinar. Sí, Manuel. Muchas gracias, Andrés. Enrique More, catedrático de la Universidad de Cambridge, que no era alquimista, ni mago, ni astrólogo, sino sencillamente un insigne filósofo. Gozaba de universal aprecio por su profundo saber y creía firmemente en sortilegios y hechicerías. Sus ingeniosos argumentos en pro de la inmortalidad del espíritu humano se fundan en la filosofía pitagórica aceptada por Cardan, Van Helmont y otros místicos. Según sus enseñanzas, todas las cosas proceden del increado espíritu a que llamamos Dios, la sustancia suprema por emanación causativa. Dios es la sustancia primaria y todo lo demás la secundaria. Dios emanó la materia dotándola de poder semoviente, por lo que si bien es Dios la causa de la materia y del movimiento, podemos decir, sin embargo, que la materia se mueve por sí misma. El Espíritu de Dios es, por lo tanto, una sustancia indiscernible que puede moverse, infundirse, contraerse, dilatarse y también penetrar, mover y alterar la materia, su tercera emanación. Muchísimas gracias. Yo creo que ahorita está este párrafo para que lo analicemos. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, pues aquí nos hablan 2 cosas, ¿no? De que todas estas, ¿cómo decirlo? Pues todas estas creencias del pasado, la alquimia, la cábala hebrea, la corriente filosófica de los neoplatónicos, todas estas corrientes que hablábamos, los gimnosófos indos, los teurgos, todo para Elena Blavatsky al final pues va a dar en lo mismo y coinciden en la parte de la creación, en la parte de dónde viene todo. Y aquí nos hablan del ejemplo de Enrique More, ¿no? De cómo casualmente lo que Enrique More, sin ser ocultista, con su pura intuición y conocimientos de filosofía clásica, pues llega a esta parte de decir que básicamente en su concepción Dios no crea, sino que todo es más bien una emanación de Dios. Y que como es una emanación, pues comparte las mismas propiedades de Dios o del espíritu, y una de esas propiedades pues es el movimiento, la capacidad de seguirse moviendo y seguir
y que de esa emanación se generen otras emanaciones. Entonces, bueno, con este pequeño resumen, ¿quién nos quiere comentar lo que entendió de este párrafo? Aquí estamos hablando estamos yendo hacia la causa primera, el entender de dónde viene todo. ¿Alguna mano levantada? Ah, perfecto. Adelante, Elsa. Gracias. A ver, ahorita leyendo este párrafo, me acuerdo mucho de este acelerador de partículas, donde tratan de hacer que dos partículas choquen para observar el fenómeno de la creación. Y sin embargo, les ha costado mucho trabajo calcular estas trayectorias. Y pues, recientemente se han dado cuenta que hay una vibración. O sea, están llegando a la conclusión de que el vacío vibra. Entonces, este movimiento del que nos habla, esta emanación, yo lo relaciono con esta vibración imperceptible para el ser humano, pero a fin de cuentas se está demostrando que ahí está en el acelerador de partículas. No sé si sea correcta o no, pero es lo que me recordó. Gracias. Vale, no, pues es una muy interesante comparación, Elsa, muchas gracias. Justo, y si habláramos que esto no es una creación y que es una emanación, pues diríamos, yo creo que uno de los ejemplos como más básicos es hasta la procreación, ¿no? O sea, tú no creas a tu hijo, tú no creas tu descendencia, más bien de algún modo tu descendencia es una emanación de ti. Y esa emanación que es tu hijo puede tener más emanaciones, ¿no? Que van a ser los nietos, los bisnietos. Bueno, lo mismo pasa con todo lo que está a nuestro alrededor. Si hay un espíritu uno que tuvo una emanación, una primera emanación, pues de esa primera emanación tal vez después vendrán otras 7 emanaciones y después de las combinaciones que tengan entre sí esos 7 vendrán otras N mil y así hasta crear pues todos los planos de conciencia visibles e invisibles y todo lo aquello que nos rodea, ¿no? Entonces, eso es un poco la diferencia diametral que hay con respecto al catolicismo. En el catolicismo te dicen, Dios decidió que se creara la tierra, las aguas, y aquí, pues no es que lo haya creado, más bien es como un clon, es una réplica de sí mismo. Y como es una réplica de sí mismo a otro nivel de conciencia, esa réplica también va a seguir emanando y emanando y emanando infinitamente. Vale, Elsa, muchísimas gracias. Pues si no hay más participaciones, voy a pasar al siguiente párrafo. Si gustan, yo lo leo. Y dice, creía More en las apariciones y afirmaba resueltamente la individualidad del alma humana, cuya memoria y conciencia persisten en la vida futura. Dice que el cuerpo astral consta, al dejar el físico, de 2 distintos vehículos, el aéreo y el etéreo. Esto es similar a la filosofía platónica, si se fijan. Mientras el espíritu desencarnado actúa en el vehículo aéreo, está sujeto al hado, entiéndase como el destino, el hado es el destino. Esto es, a la culpa y a la tentación, pues le queda el apego a los intereses terrenos y no es completamente puro hasta que desecha este vehículo, propio de las bajas esferas, y se eterifica, pues solo entonces se convence de su inmortalidad, porque un cuerpo tan transparentemente luminoso como el etéreo no proyecta sombra alguna. Cuando el alma llega a esta condición, se sustrae al hado. O sea, cuando decimos se sustrae al hado, entendemos que nos sustraemos como al destino o a esta fuerza ciega que ya nos dice por dónde ir. Se sustrae al hado y a la muerte. Esta trascendente condición de divina pureza era el único anhelo de los pitagóricos. Vale, pues curioso porque si esto es una reflexión de Moore, pues parece o sea, se parece mucho a las reflexiones justo de Pitágoras y de Platón, ¿no? Ya vemos que también Platón nos hablaba de que el ser humano tenía 2 partes, un tumos y un tumoides.
una que era espiritual y que era inmortal, y la otra que era, digamos, animal y que era asociada a esta fuerza ciega que ya hemos estudiado, que nos impulsa, que nos arrastra y que es finita. Y bueno, con esto dicho, hay una participación, bueno, ¿alguna mano levantada? ¿Quién nos quiere comentar de este parrafín? Vale, pues si no voy a pasar al siguiente. Voy a silenciar algunos micrófonos. Ahí está. Vale, y a ver el siguiente párrafo, que es más chiquito, dice. A los escépticos de su tiempo los trata More con despectivo rigor. De Scott, Addy y Webster dice que son santos de nuevo cuño y fiscales jurados de las brujas que contra toda razón, a pesar de los intérpretes y de la misma escritura, ven en Samuel un bribón redomado. Y termina diciendo, ¿a quién hemos de creer? ¿A la escritura o a esos payasos henchidos de orgullosa ignorancia y vanidosa y estúpida incredulidad? Que cada cual juzgue como le parezca. Bueno, pues ahí está como una crítica de Moore hacia, básicamente como por algunos de los científicos de su tiempo, que casi hace un paralelismo de ellos con la iglesia dogmática. Y después dice, ¿qué lenguaje hubiera empleado este eminente teólogo contra los escépticos de nuestros días? O sea, aquí Elena Blavatsky dice, si Moore se hubiera encontrado a estos científicos que desechan, por ejemplo, el espiritismo y que ni lo han investigado, bueno, ya les habría dicho hasta de lo que se iban a morir. Y bueno, de esta parte, ¿algún comentario? Si no, pasamos al siguiente párrafo. Y vale, pues seguimos. Y dice, Descartes, aunque adorador de la materia, era ardiente partidario de la teoría magnética y hasta cierto punto de la alquimia. Su concepto del universo tenía no poca semejanza con el de otros insignes filósofos. Según él, está lleno el infinito espacio de una materia fluida elemental, esto un poco similar a lo que nos mencionaba Elsa en su ejemplo, única fuente de toda vida que envuelve a los astros y los mantiene en continuado movimiento. Los vórtices de Descartes entrañan el mismo concepto que las corrientes magnéticas de Mesmer y sobre todo de N. Moser, que la semejanza entre ambas hipótesis es más notable de lo que presumen quienes no han estudiado cuidadosamente el asunto. Bueno, aquí Elena Blavatsky como que dice que al final, de nuevo, ¿no? Todo es lo mismo. Las teorías de Descartes coincidieron justamente con los experimentos de magnetismo de Mesmer, y esto coincide los textos de N. Moser, que N. Moser, recordemos que él fue el que hizo una obra de historia de la magia. Y después dice, el conspicuo filósofo Poret Nodé, no sé si se pronuncia así, profesó asimismo la teoría magnética y fue uno de sus primeros propagadores. En sus obras está plenamente vindicada la filosofía mágico-teosófica. Ok. Esto está interesante porque probablemente si a alguien le interesa involucrarse en el magnetismo animal y quiere ver cómo se relaciona el magnetismo animal con el ocultismo, con la magia, probablemente este será un buen autor, habrá que investigarlo. Y después dice, otro ejemplo. Aquí, como si ven, él nos está dando diferentes ejemplos, Elena Blavatsky, ¿no? Entonces, otro ejemplo. El conocido doctor Hufland dejó escrita una obra sobre magia en que expone la teoría de la atracción magnética entre los hombres, los animales, las plantas y los minerales, corroborando el testimonio de Campanella, Van Helmont y Servio, alquimistas, ¿no? En lo referente a la simpatía entre las diversas partes de los cuerpos orgánicos e inorgánicos. Ok. ¿Y qué más? O sea, al final como que aquí nos está mostrando con diferentes autores que sí hay como un paralelismo entre el magnetismo animal
y las teorías que antes tenían los alquimistas, ¿no? Donde ellos también hablaban de un magnetismo que generaba atracción y repulsión de los astros hacia nosotros y hacia todos los seres, ¿no? Hacia los hombres, los animales, las plantas, los minerales. Y a ver, un ejemplo más de Elena Blavatsky. Aquí si vemos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, y dice, estas mismas ideas declara Tencel Wirdig en sus obras, con mayor claridad, lógica y vigor que cuantos místicos trataron del mismo asunto. En su famosa obra Nueva Medicina Espiritual, demuestra que la naturaleza entera está animada, fundándose en la magnética atracción universal a la que da el nombre de armonía de los espíritus. Según él, cada cosa atrae a su semejante y propende hacia las de índole simpática con la suya. De las mutuas simpatías y antipatías se origina el continuado movimiento del universo y la incesante comunión entre cielos y tierra engendra la armonía universal. Todas las cosas viven y mueren por efecto del magnetismo y se influyen recíprocamente a pesar de la distancia, de modo que la fuerza de atracción y repulsión determina el estado normal o morboso de los congéneres. Bueno, aquí ya empezó como a subir un poco el nivel, ¿no? No sé si alguien tenga alguna opinión de los párrafos que hemos venido leyendo. ¿Alguna mano levantada? Adelante, Tere, gracias. Gracias a ti, Manuel. Entonces, por esta descripción, a lo que nos acabas de leer, del conocido doctor Huffman dejó escrita una obra sobre magia que expone la teoría de la atracción magnética entre los hombres, los animales, las plantas y los minerales, corroborando el testimonio de Campanella, Van Helmont y Servio en lo referente a la simpatía entre las diversas partes de los cuerpos orgánicos e inorgánicos, que son ya parte de lo que menciona antes. Por eso entonces, casi cuando se empezó la lectura, menciona los hipnósticos, ¿no? Los hipnósticos hindús, algo así. Y sí, se me quedó como la duda ahí porque hay muchos tipos de ascetas. Los que conocemos como rishis, por ejemplo, que son también ascetas videntes. Hay otros que son ascetas retirados, astrólogos. Hay algunos que, por ejemplo, estos que mencionas son los que hacen la renuncia, que les llaman desnudos, y tienen una disciplina muy fuerte. O sea, para controlar el pensamiento ellos lo relacionan con lo que se come, lo que se bebe, ¿no? Entonces rechazan mucho este asunto que a veces como que se pone en tela de juicio de la disciplina, ¿no? De Blavatsky, de la sección interna, de que si se comía carne o no, de que si se podía beber o se podía fumar, etcétera, ¿no? Ellos tenían esa disciplina. Entonces, como me llamó la atención porque entonces es más antiguo de lo que pensamos, este tipo de renuncias, ¿no? Y acá lo explica, pero obvio tendríamos como que leer las obras que menciona para ver ya más a detalle sobre este tipo de magnetismos y la relación del que no es un renunciante, ¿no? El que no es este hindú que menciona en la primera hoja, creo, segunda que nos leíste. Gracias, Manuel. Vale, perfecto, Tere, muchísimas gracias. Bueno, pues entre otras ideas que estos textos me parece nos dan, esto es muy rescatable y lo voy a volver a leer, que dice, todas las cosas viven y mueren por efecto del magnetismo y se influyen recíprocamente a pesar de la distancia, de modo que la fuerza de atracción y repulsión determina el estado normal o morboso de los congéneres. Hemos hablado de que el espíritu tiene una emanación primera, ¿no? Y de esta emanación primera vendrán muchas más, pero pareciera ser que probablemente desde esta primera emanación ya venía un término que es la dualidad, un polo positivo y un polo negativo. Y si no existiera esa dualidad desde la primera emanación,
pues no habría movimientos. Al parecer el movimiento y la creación, la destrucción, el cambio finalmente se debe a que tiene que existir una dualidad para que exista el movimiento. Tiene que haber un positivo y un negativo. Tiene que haber una simpatía cuando son positivo y negativo, tiene que haber una antipatía cuando son iguales. Y justamente aquí vemos como esta emanación, pues de entrada tiene esa propiedad. Pareciera que esa primera emanación y todas las siguientes emanaciones siempre van a estar atadas a un aspecto, a un polo de esta dualidad, y tiene que ser así porque si no hubiera esto, pues no existiría toda esta armonía del universo, todo el movimiento de los átomos, el movimiento probablemente de los planetas en sus órbitas, todo al final es una atracción y repulsión entre diferentes elementos, y gracias a eso, pues básicamente es que la manifestación existe. Si no, estaríamos pues en un vacío, pues sí, básicamente en se me fue el nombre, pero sería como en un sueño, lo contrario de un mantra, estaría en un pranava, perdón. Y a ver, hay una participación de Andrés y luego una de Yasmín. Adelante, Andrés, por favor. Sí, Manuel, gracias. Es que las fuerzas del magnetismo no las vemos. E igual que las fuerzas de la gravedad, tampoco las vemos, pero ahí están. Vemos sus efectos. Porque el rango de visión de nuestros ojos es pequeño comparado con todo el espectro. Entonces, si hay una frecuencia que tiene su longitud de onda o se sale de ese campo que nosotros estamos acostumbrados a ver, se sale de ese campo y ya no la vemos, pero existe. Ahí está, pero nosotros no la podemos ver. Nada más vemos sus efectos del magnetismo, pues que un imán pues atrae a cualquier partícula de hierro, pero nosotros no vemos ninguna fuerza, pero ahí está, igual con la gravedad. No la vemos, pero ahí está. Nada más vemos sus efectos. ¿Por qué? Pues porque se sale del rango que tienen nuestros ojos, el rango que pueden ver, y eso sí lo vemos, y también ciertos colores también los vemos, pero hay otros colores que se salen ya después del ultravioleta ya no los vemos, o después del infrarrojo ya no los vemos, pero ahí están. Es cuanto, Manuel. Gracias. Vale, no, pues excelente reflexión, Andrés, muchísimas gracias. Y llevando un poquito más allá lo que comentas, yo creo que el tema es que, pues, vemos con los ojos de la materia, ¿no? Pero por poner un ejemplo muy raro, si nuestros ojos en lugar de ver la materia, que es la manifestación, pudieran ver las ideas que son el nómeno de esa materia, pues probablemente ya nosotros entenderíamos todo, ¿no? Podríamos anticipar qué es lo que va a pasar en el futuro, si así, si como vemos la materia, viéramos las ideas, estas leyes de la física que algunos científicos o personas muy sabias se las imaginaron, si nosotros tuviéramos esa intuición para, sin ver, y ver qué es aquello que está atrás del telón por lo cual todo actúa exactamente como actúa, si viéramos el mundo de las causas, bueno, pues ya estaríamos del otro lado. Y bueno, la siguiente participación es de Yasmín. Adelante, Yasmín, buenas noches. Hola, buenas noches, Manu. Bueno, es con respecto a la parte que dice de medicina espiritual y que dice,
bueno, fundándose en la magnética atracción universal, en la que el nombre de la armonía de los espíritus, yo creo que no era ahí, bueno, más abajo, y propone hacia las de índole simpática como suya. Ándale, Manuel, ya me perdí. Bueno, mi participación es la parte de esta medicina espiritual con respecto al magnetismo, que todos estamos formados pues de células, de moléculas, de átomos, que todos tienen una carga magnética. Entonces, de hecho, el magnetismo habla de esta parte en donde nosotros, de acuerdo a nuestra carga magnética, podemos nosotros atraer o repeler ciertas, de hecho, animales, como decía hace ratito esta Tere, por ejemplo, bacterias, gérmenes. De tal manera que tenemos bacterias que podemos atraer y que son benéficas para nosotros de acuerdo a su carga magnética, y hay bacterias que nos podemos atraer y que nos pueden causar enfermedad. Y que de hecho nosotros a nuestra voluntad, que creo, si es que no estoy equivocada, eso habla un poco el mesmerismo, a nuestra voluntad podemos cambiar esa carga magnética. Y de ahí que algunas personas puedan levitar, y de ahí que también nosotros, de acuerdo a los cuidados con nuestro estilo de vida, porque es nuestra vibración también, no solamente es la parte física, tengamos una carga magnética y podemos estar sanos o no. Hay un libro que no me acuerdo cómo se llama, que es de Annie Besant, que habla de los cuerpos y habla de esta parte, y habla también, bueno, estaban hablando ahorita de la parte del vegetarianismo y todo esto, y habla de que, que las personas que toman alcohol, o sea, esta parte del alcohol hace, por alguna razón, no sé si tenga que ver con el magnetismo, como que llama a los elementarios, llama a esos espíritus que andan por ahí. Entonces es como que te advierte que, bueno, si tú quieres ahí tomar alcohol, no cuidarte en esta parte de que hay como sustancias tóxicas, no solamente el alcohol, me imagino, obviamente, pero te está diciendo que si hay sustancias que pueden modificar esta parte de tu magnetismo, de tu vibración, y entonces tú acercar a esas fuerzas que no son tan positivas. Bueno, era lo que quería comentar. Gracias, Manu. Vale, no, pues excelente comentario, Jazz. Pues muchísimas gracias. Pues sí valdrá la pena revisar esa obra de Annie Besant, porque sí, o sea, este tema de que nosotros inconscientemente podemos atraer o rechazar, o digamos que tener una atracción o repulsión, pues no solo es de acuerdo a cómo pensamos, es de acuerdo, como tú bien dices, Yasmín, hasta de acuerdo a qué consumimos, puede que tengamos más capacidad de atraer ciertas cosas que pueden ser benéficas o maléficas. Y si al final estas polaridades lo que generan es movimiento, lo que generan es revoluciones, por así llamarlo, vueltas, como las vueltas que da un planeta en una órbita, interesante sería saber si existen reglas que nos permitan nosotros, ¿cómo decirlo? Qué padre, qué interesante que nuestro ciclo de vida, los años que una persona va a vivir, el tiempo que va a tardar un cuerpo, todo su organismo en empezar a fallar y descomponerse, si todo eso tiene que ver con movimiento y con revoluciones y al final con magnetismo, con esta atracción y esta repulsión, pues sería interesante, tal vez en esto esté incluso como el secreto de la juventud, ¿no? Que dice, todas las cosas viven y mueren por efecto del magnetismo. Tal vez aquel que conozca el secreto del magnetismo, pues podrá influir sobre esa vida y esa muerte, ¿no? Ya sea para llevarla más años o peor aún, para acelerarla. Vale, mil gracias, Yasmín. Y tenemos este párrafo que sería el último de la página. Yo creo que este ya sería como el último de la sesión de hoy. No sé quién gusta apoyarnos para leerlo, ya para terminar nuestros trabajos. Adelante, Juan, muchas gracias. Y buenas noches. Kepler, el precursor de Newton, en el descubrimiento de fundamentales principios científicos, entre ellos el de la gravitación universal, aceptaba la enseñanza cabalística de que los espíritus planetarios son entidades inteligentes, residentes en los planetas, que están habitados por seres espirituales, cuya influencia se deja sentir en los moradores de los planetas más densamente groseros, y en particular de nuestro globo. Pero así como esta hipótesis
de las planetarias influencias espirituales quedó suplantada por la de los vórtices del materialista Descartes, algún día prevalecerán sobre esta última la de las corrientes magnéticas, inteligentemente dirigidas por el Anima Mundi. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Este párrafo pues está relevante. No sé quién nos quiera compartir algo de lo que entendió. Algo sobre eso. Adelante, Juan. Bueno, suena como muy cabalístico el hecho de que Kepler, la opinión de Kepler sobre Newton y el decir que los planetas tenían un espíritu que influía sobre las personas y sobre las cosas. Y luego ya después Descartes pues hablaba sobre lo que, sobre otra corriente diferente en donde se manejaba el Anima Mundi. Pero todavía Kepler y la Cábala siguen influyendo sobre las personas, o sea, siguen manejándose muy al día todavía esa situación. Ese es mi comentario. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Pues al final todo nos lleva como que a lo mismo. Llama la atención este tema de que parece que estas repulsiones, estas afinidades, pues no siempre son, ¿cómo decirlo? Pues irracionales, sino que muchas de estas afinidades y repulsiones pueden ser influidas por inteligencias que justo serían estos regentes de los planetas y que nosotros pues tal vez tendremos hasta nuestro propio regente aquí, que sería el Anima Mundi, que es esta fuerza que compenetra la Tierra, de la cual todos somos parte, y que es la que dirige inteligentemente pues todas las corrientes del mundo y de los seres que habitan en este mundo. Y esta era una enseñanza pues justo del Platón, de los neoplatónicos. Y hay un comentario de Caro. Adelante, Caro, gracias. Gracias, Manuel. No, aquí con respecto a lo que dice de los espíritus planetarios, que son entidades inteligentes residentes en los planetas, pues todo lo que es material es el esqueleto de algo que está vivo. O sea que esa materia es el vehículo de esa energía que fue emanada por la voluntad del Logos. Y que todos esos organismos vivos son como deidades para nosotros. Y cualquier pensamiento, movimiento o alteración que tengan ellos, pues nos van a influenciar a nosotros de manera física, mental o astral. De ahí también viene la justificación de la creación de las ciencias de astrología, porque esas fuerzas, pues, que son como una sustancia, nos influyen. Gracias. Aprovecho de una vez que me pareciste que Heder ha intentado entrar, pero que no tiene datos y se disculpa. Ah, vale. Ok, ni hablar, pues. Qué lástima. Muchas gracias, Caro. Pues sí, pues justamente, pues hay inteligencias que son las que dirigen esto. Estas inteligencias que emanan de una inteligencia que consolida todo, ¿no? Que sería el Logos, sería como esta inteligencia primera. De ahí esta inteligencia al parecer se separa en otras inteligencias asociadas, por ejemplo, a estos planetas. Y pues cada uno de estos regentes, pues probablemente es como un capitán, ¿no? Es como un comandante que tiene que llevar, que tiene que organizar una tropa, y la tropa pues básicamente serían probablemente pues como que todos los seres vivos, ¿no? O sea, nosotros somos parte de esa tropa. Algunos son movidos, pues de tal cual como peones. Entiéndase, por ejemplo, el mundo de los vegetales, de los animales, que básicamente siguen sin cuestionar las órdenes del comandante. Y estamos nosotros en este punto medio que somos como los que tenemos la facultad de cuestionarnos esas órdenes, ¿no? Y de empezar a nosotros, pasamos de ser solo peones a poder también empezar nosotros a dirigir todo como parte de esa cadena de mando que, bueno, justamente pues viene de este Logos y que se va diversificando en órdenes de jerarquía. Vale, muchísimas gracias, Caro. Y bueno, pues con esto hemos terminado pues hasta esta página. Voy a dejar de compartir
pues muchísimas gracias a todos. No sé si quiera alguien dar algún comentario final de lo que hemos leído. ¿Qué tal? ¿Qué creen cómo creen que va a pintar el capítulo 7? Me parece que sí va a empezar a pintar, va a seguir con temas del magnetismo, pero va a empezar a hablar del espíritu, va a empezar a hablar de estos temas de las emanaciones, entonces pues va a ser interesante. Creo que cada vez es más intenso, va más profundo y nos lleva Y es como una más al espiral, ¿no? hondo. Que vas así. Sí, es- Cada capítulo como que vuelves a tocar lo mismo que ya habías tocado, pero le agregas algo más y algo más. No sé si han sentido eso, o sea, como este efecto espiral. Pareciera que siempre hablamos de lo mismo, pero no es lo mismo. es como similares, hijo. Sí, Y como que ya también se está metiendo más en leyes científicas, ¿no? Ya está comparando más con la parte dura, ¿no? De la materia, las leyes, ahorita la gravitación universal, estuvo hablando del magnetismo, igual va a hablar de otras leyes que a lo mejor se pueden comparar ahorita con la famosa teoría del todo, ¿no? Que quiere unificar y que precisamente por la gravitación es lo que no ha podido unificarlo. Le está estorbando la gravedad para poder hacer esta ley del todo. justo, Elsa. Sí, como que está pasando la parte de las leyes y bajita la mano nos está empezando a presentar que hay una inteligencia directora en todo esto, ¿no? O sea, ya nos Sí, está soltando así de, a ver, pues los planetas no es una bola de piedra o no es una bola de gases, ¿no? Hay algo que tú no ves que tiene una inteligencia ahí. lo impactante aquí es que estos escritos son de finales del siglo XIX y estas son teorías que se están confirmando en el siglo XXI. Eso es lo impactante del escrito, ¿no? De Blavatsky. Sí, claro, pues justamente. No sé qué pensaría Blavatsky si ya hubiera visto lo que estamos encontrando en estos tiempos, ¿no? El acelerador de partículas, la teoría de cuerdas, todas estas cosas que ahorita Exacto. están saliendo, pues uno voltea a ver a la teosofía y dice, ay, caray, pues como que algo intuyo que ya desde ahí me están hablando, ¿no? Ahora, no sé si se enteraron de la noticia de hoy, o sea, hoy bombardeamos un asteroide para que no chocara con la Tierra dentro de no sé cuántos años. Y hoy fue la coalición. Entonces está increíble. Yo los invito a ya muchos videos de YouTube de la nave de la NASA que mandaron a chocar con este asteroide. De hecho, era un doble asteroide. Y digamos que la coalición fue con la luna de este asteroide. A ver, lo explican mejor en los videos de YouTube. Véanlo porque sí es impactante cómo ya logramos llegar a ese punto, pero ¿de qué está saliendo? De estos principios que estamos leyendo hoy, ¿no? Básicamente, el poder calcular la trayectoria está basado en estos principios de Newton y de Kepler, que aquí acaban de ser mencionados. Claro, justamente. Digo, ahorita pues nosotros con más o menos entendimiento, en mi caso con menos entendimiento, como que intuyo que hay algo, ¿no? Pero lo Sí, interesante será que estos escritos pues lleguen a una mente, pues digamos, prodigiosa, ¿no? O sea, a un Einstein, que se dice por ahí que se rumora que Einstein estudiaba la doctrina secreta. Ojalá que estos escritos lleguen a quien tenga que llegar y eso pues nos ayudará a revolucionar muchísimo la ciencia. sí, de acuerdo. Y vale, bueno, pues listo, pues hemos terminado la sesión de hoy, pues muchísimas gracias a todos. Acabamos creo que 10 minutos antes, lo cual pues es bueno, da tiempo de cenar para todos. Muchas gracias, estaremos en comunicación. Les recuerdo que el próximo jueves están cordialmente invitados. Tenemos una plática que va a ser de puro preguntas y respuestas, donde vamos a tener 3 panelistas pues bastante experimentados. Uno de ellos está aquí con nosotros, que es Tere. Va a estar también Guillermo Reyes y nuestro querido hermano Enrique, contestando puras preguntas que te van a tener que ver pues justamente con este tema del esoterismo y la espiritualidad. Va a ser un formato no rígido, va a ser a modo charla y yo creo que eso va a ser muy padre porque en ese tipo de formatos como que se presta a que salga como que la esencia de los ponentes, ¿no? No se vuelve un by the book, sino que es plática libre y así es como salen muchas veces pues los comentarios más interesantes. Entonces, bueno, ojalá que nos puedan acompañar, va a estar muy bien.
Y bueno, con esto dicho, pues vamos a terminar la sesión de hoy con la oración, nuestra rutinaria oración de Anibesan. Yo la voy a comenzar y quien guste acompañar mentalmente, pues bienvenido. Comenzamos. Oh vida oculta, que vibras en cada átomo. Oh luz oculta, que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que te sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Bueno, hasta cuando recito esto, no sé por qué me acuerdo de lo que estamos estudiando de Isis, ¿no? Cuando hablamos de vibración, de partículas, etcétera, como que todo lleva a lo mismo. Pero bueno, pues que tengan todos una excelente noche, ya nos estaremos escuchando. Y bueno, pues, pues sin más, un abrazo a todos. Gracias, Buenas Manu. noches, Gracias a gracias. todos. Gracias, Manuel. Buenas noches. Luego. Gracias, que Buenas Buenas descansen. noches a todos. Que tengan Carolina, buenas noches, Caro. Igual, Andrés. Saludos a Bye, Daniel. Caro. Con gusto.